Ah. Seguimos en la vuelta y el que se sube es el diputado nacional, ex Frente Renovador, Daniel Arroyo. Gracias, diputado, por atendernos. Andrea Recupero y el equipo de La Vuelta Completa los saludan. Buenas tardes y un gran gusto, ¿eh? Sí, hemos hablado ya en otras ocasiones. Sí, lo tengo claro. Bueno, qué noticia, con la que arrancamos la semana. Sí, nosotros hemos conformado un nuevo interbloque, que en esencia somos 5 personas que venimos del Frente Renovador, más el movimiento Evita, más Victoria Donda. Sí. Lo que queremos es construir un puente. Creemos que hay que construir una gran unidad opositora sin límites en Argentina, y que podemos ser un puente que articule distintos sectores para eso. Ese es el objetivo que planteamos. La situación social está muy mal de verdad, se está complicando mucho el tema económico, está empeorando mucho la situación argentina, y creemos que hay que ser claramente opositores y juntar a todos el arco opositor para enfrentar al gobierno. Sí, bueno, la última vez que hablamos usted me había dicho esto, pero bueno, todavía en el marco del Frente Renovador, incluso en esa ocasión le habíamos preguntado, porque usted había adelantado que iba a votar en contra del presupuesto tal cual lo está elevando el gobierno nacional al Congreso, y bueno, en ese momento le preguntábamos qué iba a pasar, ¿no? Si otros miembros del Frente Renovador iban a apoyar o iban a acompañar. Ahora sí nos podrá decir cómo vislumbra que va a ser la discusión del presupuesto y qué va a pasar. ¿Ustedes van a votar en contra? Sí, nosotros como interbloque vamos a votar en contra. Sí. No es un presupuesto normal, es un hachazo de 400.000 millones de pesos a una sociedad que está exhausta, que no está más, donde todo está empeorando, donde aumenta la pobreza y aumenta la desocupación, lo que es un brutal recorte con un único objetivo, y es pagar los intereses de la deuda. Eso es en esencia el presupuesto. Nosotros vamos a votar en contra, y si el gobierno efectivamente consigue las manos para que se apruebe, cosa que bien puede ser, es socialmente inviable. Aunque logre la aprobación, no lo va a poder aplicar, porque el nivel de resistencia y de conflicto social que va a generar es realmente importante. Sí, usted dice que la resistencia que va a generar, cuando se refiere a la resistencia, se refiere a la respuesta que va a encontrar el gobierno en social. la calle. Exactamente. Y porque lo que hay es, a una situación que está tan complicada, un recorte muy fuerte en materia educativa, con lo cual la movilización de ese sector, muy fuerte en materia de salud. De hecho, estamos yendo para atrás con lo que tiene que ver con el calendario de vacunación. Un recorte fuerte en los programas sociales, sacando asignación por hijo, jubilaciones y pensiones, que es algo que automáticamente se ajusta en Argentina. Es algo, a mí me parece que es irracional el presupuesto, que no hay manera de sostener socialmente un esquema de tal nivel de recesión y de parate. Es más o menos como si alguien que tiene un mate cocido, un pedazo de pan, le saco el pedazo de pan y le digo, tranquilo, que vas a estar mejor. ¿Y el gobierno tiene conciencia de esto? Usted, que es un hombre que habla con todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el propio Monzó, que es un hombre que tiene mucha experiencia política, y ¿qué es lo que comenta con ustedes cuando ustedes le subrayan estas cosas? ¿Puede sostener el mismo este presupuesto ahí en el recinto? No, el gobierno en sí me parece que es Macri y 3 o 4 ministros. Yo tengo la impresión de que no están teniendo mucha claridad de lo que pasa. Me parece que han perdido olfato, idea, caminata por la calle. No es que no se dan cuenta que hay problemas, porque es evidente que hay problemas, pero me da la impresión de que no están comprendiendo bien qué es lo que está pasando. Cualquiera que vaya a las 11:30 a una escuela va a ver que se quedan los chicos del cupo del comedor escolar, y los que no también, pues no les alcanza. Cualquiera que vaya a un comedor comunitario va a haber más gente. Cualquiera que vaya a las 3 de la tarde a un barrio va a ver que hay gente parada en la puerta de la casa sin nada que hacer porque se pararon las changas. El sector informal de la economía gana menos plata que el año pasado, porque solo trabaja un par de veces por semana. Es decir, esa es la realidad, la foto, la situación crítica de la Argentina. A mí me parece que el gobierno se da cuenta, evidentemente, que hay un problema, pero no la dimensión o el nivel de tensión que sucede cotidianamente en los barrios y en la calle. Massa hizo declaraciones con respecto a esta ruptura del bloque de diputados del Frente Renovador, y habló de ambición personal de algunos de sus referentes. No, bueno, yo no voy a opinar eso. La verdad, Sergio Massa, tengo la mejor opinión personal de Sergio Massa, y política claramente. Es un hombre que ha logrado juntar a Roberto Lavagna y a José Manuel de la Sota. Eso habla de su talla como dirigente, claramente.
Simplemente lo que hemos hecho y nosotros con este interbloque es construir esta idea de puente, que es la que creemos que hay que hacer, pero no tiene, lo que hemos encarado, ningún tipo de objeción personal en absoluto sobre nadie del Frente Renovador. De todos modos, deciden dar un paso al costado. ¿Cuáles fueron o sea, qué los llevó, además de construir ese puente? ¿Massa no quiere construir un puente? Hay que construir una gran unidad opositora amplia, el límite es Macri, ningún otro, y eso es lo que nosotros creemos que podemos hacer desde este espacio, que somos finalmente un interbloque pequeño de 10 diputados, pero creemos que podemos tener mucha articulación por ese lado. Entiendo. ¿Qué conclusión o qué opinión le merece lo que sucedió este fin de semana allí en Luján y toda esta movilización del Frente Sindical para el modelo nacional? Yo estuve en la movilización. Sí. Primero fue impresionante la cantidad de gente, de verdad, impresionante. Después, me parece que fue muy claro el obispo en la homilía, planteó esta idea de que la economía tiene que estar al servicio del hombre y no del capital financiero, y la consigna paz, pan y trabajo refleja eso. Lo que había es mucho trabajador, mucha gente de movimientos sociales, y hablando con mucha gente me quedé yo un montón de tiempo, está todo el mundo mal, está todo el mundo complicado, la tiene complicada, la tiene mal. Fue un encuentro interreligioso, no solo de la Iglesia Católica, donde se intentó acompañar y dar un mensaje de unidad de los trabajadores, que es, creo yo, lo que necesita la Argentina. Daniel, le quería hacer una consulta por la respuesta, no esta última, sino la anterior. Usted dijo que sin exclusiones, un gran frente opositor, pero dentro de este bloque que ustedes acaban de conformar, Victoria Donda a nosotros nos dijo, Cristina es el límite. Nosotros queremos construir una gran unidad opositora. El problema central de la Argentina es que el gobierno deja 20 millones de personas afuera, y que si fragmentamos la oposición, va a continuar un esquema que deja 20 millones de personas afuera. Con lo cual lo que hacer es construir una oposición unida, amplia. Eso es lo que planteamos hoy con claridad. La idea de una oposición unida y amplia, y hay una forma práctica de resolverlo, que son las PASO. Si hay distintas miradas, distintos candidatos a presidente o a gobernador, vamos, se compite, y efectivamente la sociedad, que creo yo está 3 pasos adelante de la política, votará y definirá quién es el que tiene que liderarlo. Pero ese es el esquema, no otro realmente. El esquema es de una gran unidad opositora. Yo eso lo veo como una obligación, no como una opción, porque verdaderamente el modelo de gobierno es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Si funciona, deja 20 millones de personas afuera. Además de todo, tiene una corrida cambiaria, fue a un acuerdo con el Fondo Monetario, va a un apretón fiscal muy fuerte. Además de todo, va complicándolo cada vez más. Bueno, quienes somos opositores no podemos fragmentarnos, sino construir esta unidad, y nosotros intentamos, modestamente, ser un puente para eso. Me queda, por supuesto usted me va a decir, bueno, que se lo pregunte a Massa, ¿no? Ya sé que me va a decir eso. Pero bueno, trabajaron mucho tiempo juntos, y la verdad que me gustaría saber cuál es realmente la diferencia que mantienen con Massa con respecto a esto del armado. ¿Tiene que ver con los nombres propios? O sea, con un sí o un no estoy contenta, digamos, ¿tiene que ver con los nombres propios la diferencia, o tiene que ver con una diferencia de criterio de cómo encarar el 2019? No, es un tema de criterio de cómo articular una gran oposición unida. Tengo de verdad la mejor opinión personal de Massa, no la digo por decirlo, lo tengo de verdad, y de cada uno de los integrantes del Frente Renovador. Me parece que nuestro rol hoy es es generar un mecanismo de puente, de gran unidad opositora. Yo sigo mucho el caso de Grecia. Grecia fue el último acuerdo con el Fondo Monetario. No solo es un desastre en términos social y económicos. Me asusté cuando dijo Grecia. Sí, me asusté cuando dijo Grecia. No, pero Grecia fue el último acuerdo con el Fondo Monetario. No solo fue un acuerdo fuerte que desacomodó la situación social y económica, sino que reacomodó el sistema político. Fue tan fuerte el proceso recesivo que reconfiguró el sistema político. Bueno, acá va a pasar en la Argentina, pasa en la Argentina eso, verdaderamente, porque es un proceso de ajustazo brutal a la nada lo que vive la Argentina, y eso inexorablemente reconfigura todo el arco político, como pasa en Grecia y en otros países donde el acuerdo con el fondo ha sido realmente complicado. Claro. Digo, lo que hizo la Argentina en esencia es un ajustazo brutal con un único objetivo, que pagar los intereses de la deuda. Y como nunca llegamos, y como nunca viene el derrame de las inversiones, a alguien se le va a ocurrir que no fue lo suficientemente brutal el ajuste, entonces hay que hacer más y más para que alguna vez podamos,
es casi una lógica que lo que hace es desacomodar a la sociedad y desacomodar el sistema político en general. ¿Le parece también que hay un reacomodamiento o va a haber un reacomodamiento en el oficialismo? Usted recién me dijo Macri, cuando yo le pregunté sobre el gobierno, me dijo el gobierno son Macri y 3 o 4 ministros. Sí, yo creo, respecto al gobierno, creo que el rol como opositor que yo me pongo es no tirar piedras y no encender la mecha. Porque realmente la situación está muy dura, muy complicada, tenemos que ser críticos, claros, propositivos, no tirar piedras, no encender la mecha. Lo que debería hacer el gobierno es no tirar piedras, no encender la mecha, porque verdaderamente andar confrontando a través de las redes sociales, andar tensionando permanentemente, poner en tensión permanente el gobierno entre los propios actores del oficialismo, no parece algo razonable en un contexto tan crítico. De verdad me parece que el gobierno debería, los distintos sectores que conforman el gobierno, deberían entender que la situación está muy delicada y que si tienen algún tipo de confrontación o de tensión interna, deberían resolverlo de otra manera que diciéndose de todo a través de los medios, ¿no? Daniel Arroyo, Rubén Pereira lo saluda, ¿cómo le va? Muy bien. Le quería hacer una pregunta respecto de esto, por algo que dijo usted anteriormente, de que se podía agravar la tensión social, que iba a haber resistencia si se aprueba el presupuesto, porque como usted lo dijo, es un presupuesto netamente de recorte para pagar la deuda externa. Si esto ocurre y se incentivan no se incentivan, sino que se aumentan las movilizaciones opositoras en la calle contra el gobierno, pero a la vez usted dice que quieren evitar eso, ¿no? Que usted no va a tirar piedras ni va a encender la mecha. ¿Cómo se van a posicionar cuando esto ocurra? Primero lo que tenemos que lograr es que el gobierno abra los ojos. Y segundo, nosotros planteamos medidas de emergencia. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es controlar el precio de los alimentos. La caída social no va a tener piso si no se controla el precio de los alimentos. Lo segundo es armar un sistema de crédito no bancario. La contraparte de que tanta gente está mal es que toma crédito en cualquier lado del 180% de interés anual, pateando en cuotas con la tarjeta, yendo a la financiera de la esquina o de la vuelta, y está todo el mundo sobreendeudado. Lo otro es que el gobierno tiene que armar un sistema de obra pública muy mano de obra intensiva, porque la mitad de los jóvenes están afuera de la escuela secundaria y hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esas políticas nosotros las planteamos. Yo permanentemente planteo propuestas para la emergencia y trato de que el gobierno las ponga en marcha y las haga y las presente en el Parlamento. Y eso es la forma que yo tengo de no tirar piedras, no encender la mecha. Plantear propuestas para la emergencia, conformar una alternativa opositora seria de cara al 2019, pero plantear propuestas para la emergencia. Y si al gobierno alguna de esas las hace, acompañar, porque objetivamente lo que necesitamos es ponerle un piso a la crisis. Lo que pasa es que, me parece a mí, el gobierno creería que no ve la dimensión real del problema. ¿Y por qué dice que la gente o la población está 3 pasos adelante de la política? ¿Qué quiso decir con eso? Que los debates interesantes en la Argentina salen de la sociedad y no de la política. Por ejemplo, en la discusión sobre el aborto, independientemente de la postura que cada uno tenga, la instaló la sociedad. La asignación universal por hijo no es una política de un gobierno que le parece o de un diputado, sino que vino de toda una movida social fuerte. Y así hay varias cuestiones. Hay una sociedad interesante en la Argentina, hay una sociedad que plantea reclamos, que plantea propuestas, que va y puja permanentemente, no solo el movimiento de mujeres, que es muy evidente, sino otros sectores también. Yo creo que hay una sociedad sana, interesante, que está 3 pasos adelante de la política porque incorpora agenda y la política tiende a ir detrás y acomodándola. Por eso le tengo tanta fe a las PASO, a las primarias. Yo creo que armando una gran unidad opositora va a haber distintos candidatos sin lugar a dudas, a presidente, a gobernador, y la sociedad va a decir es este que tiene que liderar o es esta la que tiene que liderar y el resto tendrá que acomodarse. Diputado, con respecto a la economía, ¿sí? Bueno, que usted tiene siempre una mirada interesante sobre lo que pasa con la economía. ¿Qué le parece que es lo más preocupante, la inflación o el peligro de default? La inflación, claramente. Claramente 6,5% de inflación tuvimos el mes pasado. Volvieron, como siempre, los alimentos a estar por arriba de la inflación general. Vamos a tener una inflación de casi el 45%, con mucha suerte este año, es una locura. 66% hasta acá de inflación en precios mayoristas, o sea, no es difícil entender que se van a trasladar a los precios minoristas. No, el tema central de la Argentina es la inflación, y en particular la inflación en alimentos.
Y digo, y simplemente, y más allá de lo que uno crea o no crea, si hay que regular o no hay que regular, el gobierno inexorablemente tiene que hacer un control de precios de los alimentos como algo básico, momentáneo. Yo no creo en la regulación de la economía de por vida ni nada por el estilo, pero creo que cuando hay contexto de crisis profunda, de emergencia, uno tiene que crear alguna política. No entiendo cómo el gobierno no hace algo básico con el precio de los alimentos. Sí, debe haber alguna respuesta política, ¿no?, a la inercia del gobierno. Y económica, y económica, porque si el secretario de Comercio en realidad está pensando en la rentabilidad de los supermercados y no en el precio de los alimentos, si lo mismo pasa con medicamentos y con combustible, algo pasa. Si los tres temas centrales de la Argentina es alimentos, medicamentos y combustible. En esos tres los que tienen que regular, los que son el Estado que tienen que regular, están del otro lado del mostrador. No de los dos lados, del otro lado del mostrador. Bueno, es difícil así construir una política pública, más allá de la ideología que cada uno tenga. Es difícil construir una política pública cuando queda vacante el rol del Estado. Muchas gracias, diputado, por esta comunicación. Me quedo pensando si Macri y 3 o 4 ministros son el gobierno, ¿qué son todos los demás que están en el gobierno? No lo sé, pero sí, en general, los gobiernos son así, ¿eh? Son pocas personas que concentran todas las decisiones. No, bueno, porque hay como es un run como decimos los periodistas de política, que podría haber algunos dirigentes de Cambiemos que podrían pasar al peronismo. No, eso no lo sé, eso con todo no lo sabe, con usted no lo están negociando. No tengo idea, absolutamente no tengo ni idea de eso para nada. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con Daniel Arroyo.